Vamos a leer desde el 19 del capítulo 1, para estar bien en contexto, Efesios 1, 19, y vamos a seguir del 2 hasta el versículo número 10. Y dígame cuando lo tenga, por favor. Amén. Tenga su Biblia en mano también, porque vamos a estar yendo a varios pasajes. ¿Está todo conmigo? En el 1:19. Amén. Dice de esta manera: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos? Presta atención lo que operó en Cristo, porque es lo que va a operar en nosotros, después en el verso 1 en adelante, La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Señor, nosotros nos ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo guiándonos en la exposición. Ilumínanos a cada uno de nosotros y danos entendimiento para asimilar tu palabra, entenderla, practicarla. Quita lo humano y quita lo terrenal, y sé tú ministrando y hablando a nuestras vidas. En Jesús, amén. Bien, mis amados hermanos, es esencial para comprender el texto siempre tener en cuenta el contexto. Si usted lee los versículos 15 en adelante, se dará cuenta del capítulo 1, se dará cuenta que Pablo ha estado orando para que Dios les dé a los creyentes sabiduría, entendimiento, iluminación, para que comprendan cuál es la grandeza de la gloria de Dios y cuál es su herencia en los santos, y para que ellos comprendan cuál es el poder que operó en Cristo. ¿Por qué? Porque el poder que operó en Cristo es el mismo poder que operó en ¿quién? En los creyentes. En el sermón anterior estuvimos hablando de cómo operó el poder de Dios en Cristo. Primero, llevándole a la cruz, resucitándole, exaltándole, poniéndole sobre todo ángel, principado y potestad, poniéndole todas las cosas bajo sus pies, toda criatura bajo sus pies, y poniendo a la iglesia sobre todas las cosas bajo los pies de Cristo. A partir del capítulo 2, versículo 1, Pablo va a empezar a ilustrar cómo ese poder de Dios ha operado en la vida de los creyentes, a través de la persona de Jesucristo. Y sobre todas las cosas, Él quiere que nosotros reflexionemos, Él quiere que los creyentes reflexionen en cómo los creyentes hemos recibido la vida eterna como un regalo de gracia por medio de la fe, gracias a la obra del Padre a través de la persona de Jesucristo. Y que sepamos y acentuemos en nuestro corazón de que somos criaturas de Dios, hechuras de Dios en Cristo, creados para buenas obras, que es como termina en el versículo 10. Con esto, definitivamente, Pablo quiere que los creyentes tengan bien claro
que la obra comenzó con Dios, existe gracias a Dios y es para la gloria de Dios, a través de la persona de Jesucristo, de tal manera que ninguno de nosotros puede gloriarse de tales cosas, porque lo cierto es que a causa de nuestra condición natural cuando no éramos salvos, no podíamos haber hecho absolutamente nada para ser hechos partícipes de estas bendiciones. Y quiero invitarles a que vayamos paso por paso viendo esto en este pasaje. Pablo nos lleva a contemplar una verdad que es esencial del Evangelio: quiénes éramos en Cristo y qué ha hecho Dios por nosotros. Su propósito no es conducirnos a una vida pesimista aplastada por la culpa, sino a conducirnos al arrepentimiento, a la comprensión de que al poner nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador, somos sacados de la miseria de muerte y de pecado en la que vivíamos y exaltados a semejanza de Cristo para la gloria de Dios Padre. Este pasaje nos muestra que la salvación no nace del hombre, no comienza con el hombre, sino que nace de Dios y comienza con la persona de Dios, y que solo al entender nuestra miseria pasada es que como creyentes podremos apreciar la grandeza de la misericordia y el amor de Dios en Cristo al darnos nueva vida. Jesús había dicho en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el precio de esa salvación fue muy caro, no lo podíamos pagar tú y yo, y lo pagó el Hijo de Dios como un gesto del amor del Padre. Por eso, a partir del capítulo 2, verso 1, lo primero que vemos es una invitación por parte de la Escritura a reflexionar en nuestras miserias pasadas. Lea conmigo el verso 1, dice: Él, hablando de Dios, os dio, hablando de los receptores a los que Dios le da, que son los creyentes, y que Él nos ha dado vida a vosotros. ¿Cuándo Dios nos dio la vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces el apóstol comienza este pasaje no exaltando al hombre, sino humillando completamente, y lo hace para que la gracia de Dios sea vista en toda su gloria. Pues hay una realidad: a consecuencia de nuestra vieja naturaleza y de nuestro viejo hombre, ¿quién de nosotros puede gloriarse de ello? Nadie. El mismo apóstol Pablo en determinado momento llega a decir: yo soy hebreo de hebreos, judío, ciudadano romano, criado a los pies de Gamaliel, y dice: y todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida y como basura. Llega a decir, porque la realidad es que sin Cristo el ser humano no es absolutamente nada. No valemos nada. Lo mejor de nosotros, dice la Biblia, que es como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia es el paño menstrual. Mire usted cómo califica la Biblia la realidad de nuestro pasado. Si no entendemos entonces la profundidad de nuestra miseria pasada, jamás comprenderemos la grandeza de la salvación presente, ni valoraremos, ni nos llenaremos de esperanza en espera, valga la redundancia, de la gloria futura. Porque hay una realidad: cuando llegamos a comprender la basura que éramos, la miseria que éramos, le vamos a dar valor a la obra de Cristo. Pero cuando nos creemos soberbios y arrogantes de que era lo mejor de lo mejor, usted no va a reconocer al Señor, y eso es catastrófico. El Espíritu Santo nos lleva a considerar tres dimensiones de nuestra condición: lo que éramos en nuestra naturaleza, lo que éramos en práctica y lo que éramos ante Dios. Y en primer lugar, a la luz del verso 1, lo que éramos en naturaleza. Pablo dice que estábamos muertos en delitos y en pecado. Nos describe como cadáveres. En griego es necros, podridos, sin vida. ¿Sabe lo que eso significa? Que estábamos totalmente
desde el punto de vista espiritual, incapacitados para poder reaccionar a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Un muerto no tiene autodeterminación. Un difunto no puede tomar acciones, no puede tomar decisiones. Usted antes de morir puede que deje un escrito: quiero que me velen, quiero que me entierren, quiero que me hagan esto, aquello y lo otro, pero si el familiar que se queda con usted al final dice: no lo voy a quemar y se acabó, usted no va a poder levantarse de la tumba y decir: ¿por qué me hiciste esto, aquello y lo otro? Un muerto no tiene autodeterminación, está carente de la capacidad de responder y de actuar. Y la Biblia nos describe de esta manera, como personas que estábamos muertos espiritualmente en los delitos. ¿A qué se refiere con delitos? No al hecho de que usted haya violado la ley de los hombres, porque esa ley al final es insignificante. Al hecho de que usted ha violado por naturaleza la ley de Dios, porque el pecado es descrito en la Escritura como transgresión de la ley de Dios. O sea, usted ha violado los mandamientos divinos. Y puede que usted diga: pero yo no soy creyente, yo no temo a Dios, o yo no conocía lo que a Dios le agradaba o no le agradaba. Bueno, Romanos capítulo 1, Salmo 19 enseña que el que no tiene ley, la creación y la conciencia son ley para ellos, y de igual manera le condena. Porque el hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tal cosa le cuenta como pecado. Y todos nosotros tenemos una conciencia moral implantada por la persona de Dios en la vida, de tal manera que nadie puede decir: yo no sé lo que es bueno y yo no sé lo que es malo. Porque no hay que ser creyente para saber que robar, matar, adulterar, fornicar, engañar, mentir, codiciar, envidiar, esto, aquello y lo otro es pecado, es algo malo. Y por ende definido en la Biblia como pecaminoso. Cuando leemos en otros pasajes de la Biblia y se describen, dice: muchos de vosotros eran estos, adúlteros, fornicarios, ladrones, hechiceros, idólatras. Porque de ahí venimos tú y yo. Y eso es lo que quiere Pablo, que usted y yo como creyentes, y lo que quiere Pablo que hagan los efesios, se detengan y reflexionen en qué pasos, en qué forma, en qué estilo de vida, en qué pecado tú andabas cuando la sangre de Cristo aún no te había limpiado. Que reflexiones en la maldad y en la incapacidad para salir de esa condición de vida. La muerte espiritual, amados hermanos, implica separación de Dios. Isaías capítulo 59 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que cuando una persona no ha sido regenerada y está en una condición de no creyente, a tal persona Dios no lo mira, porque lo que dice es que Dios voltea ¿qué? El rostro, y con tal persona Dios no tiene relación ni comunión. Si tú no eres creyente aún, es importante que empieces a valorar estas cosas y salgas corriendo a Jesucristo, porque estás fuera de la comunión con Dios. Si tú has creído, Pablo lo que quiere es que recuerde: ¿sabes qué? Antes tú no estabas en relación conmigo, estabas separado. Yo ni siquiera te miraba, volteaba el rostro cuando te veía, porque Dios es santo, 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 y en su santidad es justo, y en su justicia no puede tener comunión con el que está violando su ley. No puede hacer tal cosa. Dios no puede tener por inocente al culpable. A eso se refiere Pablo cuando también dice en los Romanos que por cuanto todos han pecado, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Esto que dice el libro de Isaías: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, está hablando de tu pasado. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Además de ello, el pecado produce una incapacidad espiritual para buscar a Dios, sentir por Dios y anhelar las cosas de Dios. En Romanos 8, versículos 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden, dice la Biblia. El hombre sin Cristo no puede sujetarse a la ley de Dios. No la busca y no puede sujetarse. Está incapacitado para hacer eso. Hermanos, si usted y yo, con la asistencia del Espíritu Santo y de todos los recursos provistos por Dios para batallar contra el pecado, como la oración, el ayuno, la meditación de la Escritura, la comunión de los santos, el magisterio de la iglesia, la exhortación, la amonestación, la disciplina, nos cuesta ir derrotando el pecado, nos cuesta. Imagínese usted cuando no era creyente. Estaba incapacitado para las cosas espirituales. A eso se refiere otro texto cuando dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De hecho, cuando el mismo Dios decide mirar la tierra, ahí en Génesis 6, para ver cómo estaba la humanidad, dice que vio Dios los pensamientos del corazón del hombre, que eran solo de continuo al mal. Y ahora que estamos del lado acá de la historia y que vemos lo que la Biblia revela, decimos: qué condición tan caótica, qué terrible esto. Sí, es terrible. Y de esa condición terrible, Pablo lo que está diciendo es de donde Dios, por su poder a través de Jesucristo y sin tú merecerlo, te ha sacado, te ha liberado, porque las consecuencias de esta condición es terrible. Y no tanto por lo que se experimenta aquí, sino por lo que van a experimentar los que siguen en este camino en la eternidad, que es un sufrimiento eterno, que es la ira de Dios. Romanos 8:7 lo dice: ni tampoco pueden. Cuando Cristo llegó a tu vida, tú no podías. Llegó porque Dios, en un designio santo, según su voluntad, en un gesto de amor y de gracia, te permitió, te encontró y te atrajo hacia sí. Dice el verso 8: y los que viven según la carne, escuche esto, dice, no pueden agradar a Dios. O sea, si uno como cristiano, andando en la carne, no agrada a Dios, ¿usted cree que el inconverso, que no vive según la corriente de Dios, sino la corriente de este mundo, agradando a su carne, agrada a Dios? La respuesta es un no. O sea que cuando tú no eras salvo, tú estabas fuera del agrado de Dios. Estabas separado de Dios, muerto espiritualmente. No había nada en tu vida que le causara simpatía a los ojos de Dios. Y esto nos lleva, ya esto va apuntando, y esto usted le va a ir llevando a entender por qué Pablo dice: yo oro para que Dios les dé sabiduría y entiendan estas cosas. Y por qué Pablo después en el verso 5 y 6 va a decir, y en el 8 lo va a repetir: por gracia soy salvo. Porque si toda esta incapacidad estaba en ti y en mí, ahora estamos aquí alabando, glorificando, exaltando a Dios, disfrutando del reino, del perdón de los pecados, de la vida eterna, en espera de la herencia futura. No es porque tú y yo éramos distintos a los del mundo, sino porque Dios obró su inmenso poder, su bondad, su amor, su misericordia a través de Jesucristo para contigo y conmigo, trayéndonos a salvación y a vida eterna. Y eso definitivamente nos debe conducir a alabarle, a vivir para su gloria, a humillarnos delante de Dios y a vivir agradecido con Él. Además de ello, la muerte espiritual produce ausencia de vida hacia Dios. Colosenses 2:13 dice: a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos vuestros pecados. Estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne. Estábamos sin el sello. En el antiguo pacto, la circuncisión era el sello o la marca del pacto de ser pueblo de Dios. Lo que está diciendo: estás en la incircuncisión de tu carne, está diciendo: estás fuera del pueblo de Dios. No eras pueblo de Dios, no tenías nada que ver con Dios. Por eso más adelante, en esta misma epístola, Pablo le va a decir a los gentiles de los Efesios: ustedes estaban sin Dios en el mundo. Y él quiere que los creyentes vayan reflexionando en la condición tan terrible que teníamos cuando no éramos creyentes. Y si tú aún no eres un creyente de Jesucristo, bueno, pues esta es tu realidad todavía.
realidad que puede cambiar radicalmente. Hay dos palabras aquí que saltan a la vista y que son muy importantes. Paractomasis en delitos, que apunta a la señal, a la caída, a la transgresión, y pecados en la amartia, apunta a errar al blanco, o sea que estás cayendo en el disparo de la vida, apuntando, estás cayendo en cualquier lugar menos en el blanco, no estás acertando para ser agradable ante los ojos de Dios. No solo cometimos actos pecaminosos, sino que vivíamos en un estado de muerte continua. No había en nosotros capacidad de buscar a Dios por nosotros mismos. No hay quien busque a Dios, dice Romanos 3:11. Y puede que tú digas, pero yo estoy aquí y yo estoy ahora buscando. Sí, pero la Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Estás aquí porque Dios comenzó algo en tu vida. Puede que tú digas, pero en realidad estoy aquí porque alguien me empezó a predicar de Jesucristo. Sí, ese alguien te empezó a predicar de Jesucristo, porque la forma que Dios tiene para llamar a los que Él está buscando para salvar es a través de la predicación. A estos llamó, a estos glorificó, dice el libro de los Romanos. Jesús llega a decir a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Jesús dice, ustedes no me amaron a mí, yo los amé primero. Eso no significa que usted no escogió a Dios, eso no significa que usted no amó a Dios, no. Lo que significa es que Él lo hizo primero, Él tomó la iniciativa. Y Él hizo el trabajo más duro, el trabajo que tú y yo no podíamos hacer. Y lo hizo Jesucristo al presentarse delante del Dios que es juez justo y santo y decir, ¿cuál es la sentencia por el pecado? La sentencia es la muerte. Yo ofrezco mi vida en un sacrificio y quiero morir en lugar de los creyentes. ¿Lo vas a hacer? Sí. Dios derrama su ira sobre Cristo. Cristo expía la culpa y por eso todo el que cree en Cristo queda bajo la cubierta de la justicia de Él y experimenta salvación y vida. Pero quien está fuera de Cristo se expone al juicio de Dios por sí mismo y está incapacitado. De hecho, ya está sentenciado. Juan 3:36, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo dice Juan 3:18 también. Y está bajo la ira de Dios. Ahora, ¿quiere Dios que la persona quede ahí? No. No quiere que quede ahí. Más bien anuncia esto para que salgan de ahí. Y en el caso de los creyentes, Pablo está haciéndole recordar estas cosas para que reflexionen de dónde Dios te ha sacado, para que vivas a plenitud, para aquel que es cabeza de la iglesia y que lo llena todo en todo, para que vivas sujeto a Cristo, bajo la voluntad de Cristo, el cuidado de Cristo, el consejo de Cristo, la consolación de Cristo, la provisión de Cristo, porque eso es todo lo que Cristo hace por ti y por mí una vez que venimos a Él. Se vuelve tu Padre, tu guía, tu Maestro, tu Consolador, tu acompañante, tu amigo, tu fortaleza. Pero Dios lo que quiere es que usted entienda que toda esa provisión tuvo un precio cuando tú no lo merecías. Y al mismo tiempo esto le da sentido a la vida. Porque muchas veces la vida se encarga de distintas formas de hacerte sentir como que tú no vales nada. O de que tú eres una basura. O que no le importas a nadie. Y puede que el mundo y la gente provoquen esto en tu alma, en tu mente, en tu corazón, a través de sus acciones. Pero con estas palabras el Señor quiere que tú, al reflexionar de la condición tan miserable en la que estaba, cómo Dios te sacó, te guía a entender que tú eres alguien que tiene mucho valor para Dios. Y que ese Dios que te ha salvado, te ha adoptado como su hijo. Y ese Dios que te ha adoptado como su hijo es el mismo Dios que se ha hecho Señor de tu vida
Y es el mismo Señor que quiere glorificarse en ti. Porque así como el Padre tuvo que humillar al Hijo llevándolo a la cruz, también el Padre por su poder le resucitó y después le exaltó. Y de la misma manera que el Padre nos humilla en nuestros pecados para que reconozcamos nuestras debilidades, corramos a Cristo, al ser llenos de la imputación de la justicia de Cristo, también seamos ¿qué? Exaltados. Exaltados para la gloria de Dios Padre. De tal manera que vivamos de victoria en victoria rumbo a la patria celestial, independientemente de los momentos, de las tribulaciones, de los momentos, de las circunstancias que estemos viviendo. Amados hermanos, Pablo no se detiene solo en la condición interna del hombre. Él pasa a describir cómo se manifiesta esta muerte en la vida diaria. Mira el versículo número 2. Dice: cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro, porque ya los que son de Cristo, al ser regenerados por Cristo, no hayan complacencia con vivir de esa manera. Porque Cristo ha operado en ellos una transformación, una conversión, un arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambió el rumbo de la vida. Antes andaba en el camino espacioso, amplio, que lleva a perdición. Ahora anda por un camino estrecho, difícil, pero que lleva a vida eterna. Antes seguías la corriente de este mundo, pero el que es de Dios, el Espíritu Santo le faculta y le da las herramientas y le asiste y le ayude para que sea capaz de caminar bajo la gracia de Dios, tomando su cruz, renunciando a lo que hay que renunciar y rumbo a la patria celestial. Porque hay una realidad: el Dios que te dice toma tu cruz y sígueme es el mismo Dios que te da la gracia para tomar la cruz y seguir. Por eso el yugo y la carga de Cristo es ligero, no pesado. Nunca te va a aplastar. Y eso es maravilloso. Así como el sireneo ayudó a Jesús, el Espíritu Santo te ayuda a ti cada día tomando la cruz para subir a tu propio calvario. Y en el caso tuyo y mío, para peregrinar rumbo a la ciudad de Dios. Anduviste en otro tiempo. ¿Y cómo andábamos en otro tiempo? Siguiendo la corriente de este mundo. Implica esto un estilo de vida continuo. Y en él, cuando estábamos en el mundo, y esto es importante, hermanos, porque aunque hemos sido regenerados, esta influencia sigue, no ha sido quitada. Por tanto, esto se vuelve una alerta. Si usted lee con cuidado los versículos que vienen a continuación, podemos encontrar los tres enemigos espirituales del alma: el mundo, el diablo y la carne. La diferencia está en que cuando vivíamos en el mundo, estábamos andando como andaba el mundo. Seguíamos los deseos de nuestro yo. Y para el diablo no era un problema, porque ya éramos hijos de él y hacíamos su voluntad. Ahora, Pablo quiere que entendamos que al haber sido rescatados por el poder de Dios, él nos ha apartado del mundo para sí. Y a eso se llama hacer de nosotros un pueblo santo. Por eso nos va a decir: no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. La razón, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios, porque Dios no encuentra complacencia de amistad con el mundo. Aunque el mundo diga Dios mío, aunque el mundo diga si Dios quiere, aunque el mundo en determinado momento nombre el nombre de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto deportistas que no son creyentes ni son nada? Dice: le doy gracias a Dios por este premio y se lo dedico a Dios. Tú puedes dedicar todo lo que tú quieras a Dios, que si tú no renuncias al mundo, al diablo, a la carne, y vienes a los pies de Jesucristo y crees en Él como Señor y Salvador, aunque lo pronuncies con tus labios, Jesús va a decir: no te conozco.
Ahora, por la gracia de Dios, pudimos salir del mundo. Porque créame que por tu propia fuerza, sabiduría, intelecto y capacidad no hubieras podido salir de ahí. Porque el mundo es como un gran río crecido cuesta abajo, una corriente contra la cual por sí solo es imposible de vencer. Siguiendo la corriente de este mundo, no íbamos a contracorriente, íbamos según la corriente. ¿Cuántos de ustedes han visto un río crecido alguna vez? Cuando usted ve el río crecido, ¿verdad que usted ve algunos troncos yendo para abajo y otros troncos yendo para arriba? No. ¿Eh? No. Un tronco, ¿qué cosa es? Algo muerto. Y todos los muertos que están en el río se lo lleva la corriente. ¿Cómo está el diablo? ¿Se lo lleva qué? La corriente. Y por más que ese tronco quiera ir río arriba, no puede. A menos que venga un poder mayor que la fuerza y lo saque. En la vida espiritual es igual. Desde que vinimos a este mundo, producto del pecado, íbamos río abajo. Y por el poder de Jesucristo hemos sido sacados de ahí. Amén. Y apartados para Dios. Y venido a ser adoptados como hijos de Dios y propiedad de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 2, versículo 15 al 16. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y después declara, si alguno ama al mundo, y escuche esto, si alguno dice, yo soy creyente, pero sigue amando al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque el amor del Padre está en los que no aman al mundo. Porque entienden que el mundo no nos dio absolutamente nada. Por eso es que Pablo en el 1, 15, 16, 17 y 18 en Efesios había dicho, oro para que Dios les dé entendimiento y comprendan estas cosas. Para que el creyente entienda de que Dios me sacó del mundo para que yo no viva como vive el mundo. Dios no me quiere igual al mundo. Dios me quiere viviendo como hijo de gracia. ¿Cómo viven los hijos de la gracia? En santificación. ¿Cómo viven los hijos de la gracia? Humillados bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo viven los hijos de la gracia? Bajo la influencia absoluta del Espíritu Santo. La Biblia dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser controlado plenamente por el Espíritu Santo de Dios, estar bajo su dominio absoluto. Ahora el verso 16 de 1 de Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, escuche esto, la Biblia dice, no proviene del Padre ni del mundo. Y si no viene del Padre y del mundo, ¿de dónde viene? ¿Del diablo? Viene del mundo, porque el diablo no viene del mundo. El hombre no regenerado fluye con la corriente, no lucha contra ella. El regenerado es el que empieza a decir, tengo que salir de este río que me está arrastrando. Pero entiende que solo no puede tampoco. Y ahí es donde va a pedir la ayuda de ¿quién? Del que creó el río, del que permite que la tormenta, que el río esté corriendo, y del que tiene el poder para sacar del río. ¿Y esa persona quién es? Dios, por su preeminente poder y grandeza a través de la persona de Jesucristo. De tal manera que cuando usted entiende el Evangelio y se rinde a Cristo, usted como hombre sensato edifica la casa suya sobre la roca y crece el río y da con ímpetu, y que dice que la casa ¿qué? Permanece. Entonces hay un cambio y no hay un cambio. Mire lo que usted se está perdiendo si no le ha rendido su vida a Cristo. Y mire lo que Cristo quiere que usted reflexione si está ya en Cristo. El diablo, el príncipe de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, dice Efesios. Satanás es presentado como un gobernante real en el sistema de este mundo caído. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hermano, si el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, ¿quién más va a ser echado fuera? Todo el que está bajo el dominio del príncipe de este mundo. No vale la pena seguir bajo el dominio de este príncipe. Pero cuando nosotros somos rescatados por la sangre de Cristo, toda atadura con el príncipe de este mundo queda rota. El pecador no es neutral, está bajo la influencia espiritual y activa del maligno, sí. Pero ya el maligno está ¿qué? Destruido, vencido. Esto que hemos hablado nos enseña tres cosas. Que el hombre natural no es independiente, está esclavizado. Jesús en Juan 8:34 dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Cristo tiene el poder para deshacer el poder del pecado y de la muerte. Y lo deshizo cuando murió y resucitó. Y todo aquel que cree en Él obtiene la victoria sobre el poder del pecado y la muerte. Esto refuta la idea moderna de autonomía moral. Yo puedo existir sin Dios y puedo tener una vida ética y moral sin Dios. Tal cosa no existe. El creyente, porque de hecho desde el momento en que usted dice puedo sin Dios, ya está siendo arrogante. El creyente debe reconocer que fue rescatado de un sistema completo de esclavitud espiritual. Pero aún más profundo que la influencia externa, Pablo desciende al núcleo del problema. Y el núcleo del problema es la corrupción interna del corazón humano. Vaya al versículo 3, por favor. En los cuales también, dice, todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? La carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los. Dice el libro de Santiago que cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido. Vivíamos en los deseos de la carne. La carne no es solo el cuerpo, sino la naturaleza caída. Si usted va a Gálatas 5:19 al 21, revela los frutos de la carne. Dice lo que tú eras por naturaleza pecaminosa. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que, como diciendo, si yo sigo aquí no voy a parar nunca. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Y yo no estoy diciendo aquí, Pablo no está diciendo que ustedes eran todas estas cosas juntas a la vez. Pero lo cierto es que nosotros cuando no éramos creyentes practicábamos muchas de estas cosas también. Y eso es el fruto de que estábamos en la carne, que nos dominaba la carne y que la carne era un enemigo del cual teníamos que ser rescatados. Es más, les voy a decir que aunque ya somos salvos, Dios nos libró de la culpa del pecado, pero todavía no hemos sido librados de la presencia del pecado. Quiere decir que sigue existiendo en ti y en mí remanente de pecado. De tal manera que si no nos ponemos en las manos del Espíritu y hacemos morir lo terrenal y batallamos contra la carne y los deseos de la carne, estas cosas van a volver a aflorar en tu vida. Y esto no agrada a Dios. El hecho de que aún siendo creyente algunas veces aflora es el indicativo que sin la asistencia, sin la providencia, la ayuda del Espíritu Santo y los medios de gracia que Él ha dado para dar mortificación al pecado, no podemos vivir. Por eso es imprescindible estudiar la Biblia, meditar la Biblia, aplicar la Biblia, orar, ayunar,
entrar en esa batalla espiritual continua contra ese pecado que no me permite avanzar y glorificar y honrar a Cristo. Déjeme decirle algo, batalla espiritual no se limita exclusivamente a estar echando fuera demonios. Porque hoy en día cuando hablamos de batalla espiritual la gente piensa que es nada más que echar fuera demonios, echar fuera demonios, echar fuera demonios. No, batalla espiritual es cuando usted en el nombre de Jesucristo ha identificado un pecado en su vida que deshonra a Dios y usted dice en el nombre de Cristo tengo que darle muerte a esto. Y usted empieza a orar y empieza a ayunar y empieza a buscar en Dios, empieza a buscar exhortación, amonestación, dirección, hasta que ese mal es extirpado de su vida y usted está siendo conformado a la imagen de Jesucristo. Ya extirpé este mal, pero espérate, me quedan otros. Recuerde que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Entonces, Pablo quiere que nosotros asimilemos que por gracia fuimos salvos, por gracia somos sostenidos, por gracia podemos subsistir y por gracia solamente podremos llegar a la patria celestial. Por eso Jesús dijo que separado de Él no podemos hacer absolutamente nada. El hecho de ser salvo por gracia no significa de que ya no tenemos nada que hacer, todo lo contrario. La diferencia es que al mundo no le importa batallar. Usted y yo nos toca nadar contra el río para la gloria de nuestro Dios, llegar a la orilla para tomar la senda que Él quiere que vivamos. ¿Es fácil? No. Imposible tampoco. Dios da la gracia para hacer tal cosa. La Biblia dice que no hay prueba que no seamos capaces de cumplir, soportar. Mis queridos hermanos, el deseo de la carne es el impulso desordenado de inclinación pecaminosa. La voluntad de la carne no solo deseábamos el pecado, sino que elegíamos activamente el yo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino, el resto no me importa. Y no nos damos cuenta que con eso éramos por naturaleza no solo egocéntricos, también muchas veces ególatras, egoístas. Yo y después yo. No me interesa el prójimo. Porque el egocéntrico y el egoísta no ama al prójimo. No puede. Porque como Él es el centro de su vida. Y Dios nos ha salvado y nos ha hecho para su gloria, para que imagen de Jesucristo dejemos de pensar en nosotros y pensemos primeramente en Dios y en nuestro prójimo. Amando a Dios y amando también aquí a nuestro prójimo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Dígame, ¿te necesitaba Dios a ti y a mí? En lo absoluto, porque Dios es autosuficiente. Y como un gesto de amor y de misericordia, que lo vamos a ver en el sermón que viene, sin embargo mostró misericordia y amor. Y ese mismo carácter es el que quiere ver en ti y en mí, que es el resultado de la gracia operada por Dios en tu vida y en mi vida. La mente también estaba corrompida. Por eso habla de la voluntad de los pensamientos. ¿Cuántas veces usted y a mí no nos ha pasado, aún siendo cristianos, que los pensamientos nos ganan? Sabemos que esto no agrada a Dios, que no es lo correcto, y a veces los pensamientos nos ¿qué? Nos ganan. Bueno, pues imagínense cuando no éramos creyentes. No nos ganaban, ya nos tenían. La mente también estaba corrompida, hermano. Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora vaya a Efesios 4:17-18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo anda el mundo? En vanidad. ¿Cómo tiene la mente el mundo? Entenebrecido. Esto apunta a la depravación total, afectos corruptos, voluntad esclavizada, mente entenebrecida. Esto nos enseña que el pecado no es solo conducta externa, es naturaleza interna. El hombre no es pecador porque peca, peca porque es pecador. Esto elimina toda jactancia humana y confirma que la salvación debe de ser de una obra soberana de Dios desde adentro.
Y en cuarto y en último lugar, y termino, es que en nuestra condición pasada éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza hijos de ira, eso significa no solo éramos culpables por actos, sino teníamos una naturaleza. Recuerde que heredamos a Adán y Eva. En pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre, dice el Salmo. Y estábamos bajo la justa ira de Dios, dice Juan 3:36. Y estábamos sentenciados a esto. Y ira indica destino y condición legal. Éramos objeto legítimo del juicio divino, porque si violamos su ley éramos culpables. Y Pablo añade lo mismo que los demás. No hay excepción, judío ni gentil, religioso ni religioso. Todo el que no es creyente está bajo la ira de Dios. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ira, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, la ira de Dios no es caprichosa, es justa, es santa, es necesaria. Esto magnifica la gracia. Dios no salva a inocentes, sino culpables. El creyente debe vivir sabiendo que fue librado de la ira venidera de Dios de manera gratuita. Vamos a dejar el mensaje aquí para la semana que viene reflexionar en la misericordia soberana de Dios. Ahora, no puedo cerrar dejando esto con ira, porque si usted se va hoy, se va a ir pensando que mi vida no tiene solución. Mire, el versículo 1, antes de decir todo lo que éramos, comienza diciendo, Él os dio vida. Y la vida que Dios nos da en la persona de Cristo revierte todo esto. Quiere decir que ya usted no vive bajo el poder de la muerte, no vive bajo el poder del pecado. Por supuesto, va a trabajar para no vivir bajo el poder de su carne, ni pertenece más a Satanás. Dios ha destruido todo eso. Dios quiere que usted medite en ello para que usted magnifique el nombre de Dios. Por eso después va a decir en el 4, Dios que es rico en misericordia, porque su gran amor que aunque nos amó, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y concluye en el 5 diciendo, por gracia sois salvos. Y eso es lo que quiere que meditemos. Y en el verso 10 va a decir, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pablo lo que quiere es que veamos que éramos todo esto y no podíamos hacer nada para hacer lo que ahora somos. Y lo que ahora somos por el supereminente poder y grandeza de Dios en Cristo. El mismo poder que le resucitó, el mismo poder que le exaltó, es el mismo poder que nos ha dado la vida y es el mismo poder que también nos va a exaltar, porque en próximos sermones vamos a hablar de esta exaltación a la que estamos destinados gracias a Jesucristo. No a ti ni a mí, porque tú y yo no éramos, ni somos nada, sino a Jesucristo. Así que, amado hermano, independientemente del momento que estés viviendo o pasando en este instante, ten presente que por gracia Dios te ha hecho su Hijo. Te dará la gracia para vivir, para andar. Sométete a Él, humíllate ante Él, vive para Él y verás su mano gloriosa, poderosa, obrando. Ya no en salvación, porque si eres creyente ya obró en salvación, sino en providencia, cuidando de ti hasta el día que llegues a la patria celestial. Amén. Ahora, si usted es un no creyente de Jesucristo, déjeme decirle algo. Usted todavía está en esta condición terrible. Dios no quiere que estés en esta condición terrible. Y hay para ti la oportunidad de revertir todo esto, pasar de muerte a vida, deshacerte del poder del diablo y de las tinieblas y de la carne y venir a la autoridad de Cristo. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo que no puedes salvarte, reconociendo que Cristo es la provisión de Dios, que ese Cristo en virtud de su muerte y resurrección puede darte la vida, puede transformar todo esto, puede quitar esto, puede salvar. Por eso te invito a que creas en Cristo como Señor y Salvador, y tú vendrás a ser parte de los millones de creyentes que en el mundo entero han pasado de muerte a vida y como los efesios pueden venir y disfrutar de esa gracia salvadora
de Dios en la persona de Jesucristo. Amén. Así que le invito a que usted medite en estas cosas.